Un impactante vídeo filtrado muestra a migrantes enfrentándose violentamente a la seguridad fronteriza, derribando barreras y aumentando el caos en la frontera entre Estados Unidos y México. A medida que la situación se vuelve más peligrosa cada día, ¿podría ser este el punto de ruptura que desencadene una crisis incontrolable? Las inquietantes imágenes plantean preguntas urgentes sobre la seguridad de Estados Unidos y el verdadero coste de la actual agitación fronteriza. Quédate con nosotros para conocer los detalles. Aterradora situación en la frontera estadounidense. Varios medios de comunicación informaron de un incidente en la frontera entre Estados Unidos y México, en el que un numeroso grupo de migrantes se abalanzó sobre los guardias fronterizos estadounidenses mientras corrían a través de una valla preliminar. Las imágenes del incidente acompañaron a la información del NY Post, y el vídeo se hizo viral en las plataformas de medios sociales, incluida X. Algunos en línea dudaron de la autenticidad del vídeo, sugiriendo que en realidad eran imágenes de la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2020. La cuenta X de Coding Fox News publicó: "Que alguien me avise de que estos son imágenes antiguas de Afganistán". El vídeo es, de hecho, auténtico. En primer lugar, no fue en absoluto filmado en Afganistán. En concreto, se grabó en un puesto fronterizo de El Paso, Texas, el número 36. Varios vídeos muestran el mismo incidente desde otros lugares. Varios vídeos muestran el mismo incidente desde otros ángulos, lo que confirma aún más la ubicación de este vídeo. Esa ubicación es visible en Google Street View, y es fácil verificar las características comunes al vídeo viral y a Street View de Google. En segundo lugar, el incidente fue ampliamente difundido por varios medios, además del New York Post, y ninguna grabación que coincida con este incidente es anterior al 21 de marzo de 2024. Según lo descrito por el El Paso Times, cientos de migrantes superaron la barrera del gobernador Greg Abbott a lo largo del Río Grande en El Paso, después de que los soldados de la Guardia Nacional de Texas no pudieran contenerlos. Los migrantes rompieron las barreras de alambre de concertina poco después de las 8:30 de la mañana del jueves 21 de marzo, con la esperanza de entregarse a los agentes de la patrulla fronteriza de ESEUU para su procesamiento. Algunos de los migrantes llevaban hasta 3 días acampados en la orilla norte del Río Grande. La situación fronteriza en Estados Unidos es cada vez más grave, con un aumento de los cruces y de las tensiones. Casi 50 inmigrantes han muerto intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México desde el 1 de octubre, mientras las autoridades de Texas refuerzan las medidas de seguridad de cara a la transición presidencial de enero. «Es horrible, es inhumano», dijo el presidente del sindicato de la patrulla fronteriza, Paul Pérez. ¿Permitir que la gente venga y muera en su caminata? Eso no es humano. Es completamente inhumano, aterrador y debería parar. Las muertes se producen en un momento en que los cárteles estrechan su control sobre los cruces fronterizos, implementando un sofisticado sistema de pulseras para rastrear pagos y rutas. El teniente Chris Olivares, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, informa de que los cárteles están cobrando hasta $15,000 por paquetes de cruce VIP, mientras que quienes no pueden pagar se enfrentan a mayores riesgos. Los agentes de la patrulla fronteriza se esfuerzan por gestionar el creciente número de muertos mientras patrullan la vasta frontera de Texas. Los funcionarios describen la crisis como un desafío constante y cambiante, ya que los migrantes siguen intentando cruces peligrosos a través de rutas controladas por los cárteles. En el marco de la operación Lone Star, la Guardia Nacional de Texas ha intensificado los esfuerzos de preparación, realizando simulacros de respuesta en previsión de un posible aumento de los cruces fronterizos antes de la investidura presidencial. En 3 de los sectores más transitados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, muchos migrantes están tratando de pasar antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión en enero, ya que ha prometido deportaciones masivas. En el sector El Paso, que abarca 268 millas, la patrulla fronteriza reportó haber tenido 10.820 encuentros con migrantes. Por ahora, la migración hacia Estados Unidos desde México sigue en aumento, rompiendo los niveles récord del año pasado y con consecuencias mortales. Estas tendencias se han mantenido durante varios años y no muestran signos de desaceleración. Aunque la mayoría de los migrantes que cruzan el país proceden de Centroamérica, cada vez hay más procedentes de países tan lejanos como Turquía e India. Los problemas económicos y los desastres medioambientales en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Cuba se han agravado, obligando a algunos a emprender un largo y peligroso viaje hacia el norte. Las bandas y la violencia también se han aducido como motivos para que algunos abandonaran su hogar. En el año fiscal 2021,
se registró la cifra récord de 1,73 millones de encuentros con migrantes. Los migrantes cruzan la frontera de dos maneras. Los que creen que han sufrido persecución o temen sufrirla en su país de origen pueden solicitar asilo cuando se presentan en un puerto de entrada para ser admitidos en Estados Unidos. Otros pueden eludir a los agentes fronterizos, escondiéndose en coches o viajando sin ser detectados por zonas desprotegidas y a menudo traicioneras de la frontera entre Estados Unidos y México. También se ha observado que el número de niños que cruzan la frontera sigue aumentando. Solo en mayo, las autoridades estadounidenses detuvieron a 14.699 menores no acompañados, un 21% más que en abril. Según lo dispuesto por las leyes estadounidenses contra la trata de personas, los menores no acompañados no mexicanos detenidos en la frontera son trasladados a centros de acogida supervisados por el gobierno. En mayo, el número de menores retenidos en centros de detención disminuyó casi un 90% tras su traslado al Departamento de Salud y Servicios Humanos para su reasentamiento temporal. Según las estadísticas, muchas más personas de lo habitual intentan cruzar a Estados Unidos. El número de veces que los agentes de inmigración estadounidenses interceptaron a migrantes que intentaban cruzar la frontera superó las 300.000 en diciembre pasado, la cifra más alta en más de 2 décadas y superior a las cerca de 250.000 de diciembre de 2022. Muchas de las personas interceptadas en la frontera son rechazadas inmediatamente en virtud de las políticas actuales, pero aquellas a las que se les permite solicitar asilo o ayuda humanitaria pueden ser detenidas o liberadas en Estados Unidos mientras se someten a procedimientos de deportación que pueden prolongarse durante años. Aunque los cruces fronterizos son una parte importante de la historia, una oleada de migrantes también está desafiando a los líderes de ciudades, especialmente ciudades azules, mucho más lejanas. Solo Texas ha enviado más de 100.000 migrantes a Washington, D.C., Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles desde 2022, y cada vez más migrantes se dirigen a esas ciudades por su cuenta. Las controversias sobre la inmigración no autorizada han agitado la política estadounidense durante décadas, con los conservadores quejándose regularmente de que demasiada gente entraba ilegalmente. Algunas quejas son falsas o exageradas, que los inmigrantes no autorizados bajan los salarios de los estadounidenses o les quitan el trabajo, o que son más propensos a cometer delitos. Algunas objeciones se basan en el fanatismo o la xenofobia, y algunas son más prácticas, que es simplemente perturbador, difícil y caro hacer frente a una enorme afluencia de inmigrantes a tu zona. Durante la mayor parte de la década anterior a la toma de posesión de Biden, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos tuvo entre 400.000 y 500.000 encuentros anuales con inmigrantes en la frontera sur. Bajo el mandato de Biden, la cifra media ha sido de unos 2 millones al año, siendo la de 2023 la más alta hasta la fecha. El reciente aumento del número de migrantes procedentes de la frontera sur, que llegan a las grandes ciudades, ha desbordado los servicios ya limitados, incluidos los de alojamiento, asistencia jurídica y atención sanitaria, lo que ha llevado a los dirigentes estatales y locales a presionar al gobierno federal para que intervenga. Nueva York, por ejemplo, ha atraído a más de 150.000 inmigrantes desde 2022. La ciudad tiene una ley de derecho a refugio que obliga a proporcionar una cama a cualquiera que busque cobijo, independientemente de su estatus de ciudadanía, lo que ha dado lugar a refugios improvisados en iglesias, gimnasios y escuelas, y oficinas cerradas para ayudar a albergar a la creciente población inmigrante. Algunos políticos demócratas de estados y ciudades azules que veían una afluencia de migrantes empezaron a quejarse de que estaban desbordados. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, encabezó la reacción, afirmando el año pasado que el problema de los inmigrantes destruirá la ciudad de Nueva York. Los principales medios de comunicación, como el New York Times, también se refieren ahora a menudo a la situación como una crisis. El argumento de la crisis también benefició a Trump, que instó a los republicanos a no aceptar tal acuerdo, supuestamente porque esperaba culpar a Biden de continuar el caos fronterizo durante la campaña. Según expertos y analistas, se espera que aumente el número de migrantes en Estados Unidos. ¿Por qué seguirá subiendo? Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU muestran que en enero se registraron unos 177.000 encuentros con migrantes, seguidos de unos 189.000 tanto en febrero como en marzo. La gran mayoría de estos migrantes han permanecido dentro de México,
y solo se han producido deportaciones limitadas de 8.000 personas, en su mayoría a Guatemala y Honduras. En cambio, un gran número de migrantes son trasladados al interior o al sur de México. Lila Abed, directora en funciones del Instituto de México del Wilson Center, con sede en Washington, D.C., declaró a la BBC que el statu quo era insostenible y que las reducciones son temporales más que permanentes. La señora Abed dijo que las causas fundamentales de la migración a los EU, como la inseguridad, la inestabilidad del gobierno y las dificultades económicas, en su mayor parte, no han cambiado. Las causas que empujan a los inmigrantes a abandonar sus países de origen se están agravando, afirmó. Eso obviamente va a causar un mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos. El creciente número de migrantes que buscan entrar a Estados Unidos en su frontera con México ha puesto a prueba los recursos del gobierno, dividido al Congreso y surgido como un tema polémico en la campaña presidencial de 2024. Una encuesta reciente revela que los factores económicos son uno de los principales impulsores de la migración a EU. El 71% de los estadounidenses, incluidas mayorías de ambos partidos, citan las mejores oportunidades económicas en EU como una razón clave. Además, el 65% atribuye la afluencia a la violencia en los países de origen de los inmigrantes, aunque los demócratas son más propensos que los republicanos a considerar este factor importante. En cambio, el 76% de los republicanos cree que las políticas de inmigración favorables de Estados Unidos animan a los inmigrantes a quedarse, mientras que solo el 39% de los demócratas está de acuerdo. Una encuesta reciente del Pew Research Center, realizada entre 5.140 adultos, reveló que el 78% de los estadounidenses considera que el gran número de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México es una crisis o un problema importante. El 45% lo considera una crisis, mientras que el 32% lo ve como un problema importante. Los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a calificarla de crisis. El 70% de los republicanos tiene esta opinión, frente a solo el 22% de los demócratas. La mayoría de los demócratas, en cambio, lo consideran un problema importante o una cuestión menor, y solo el 7% cree que no es un problema en absoluto. La frontera sur de Estados Unidos está tan fortificada como siempre, y Texas está llevando a cabo su propia aplicación de la ley para impedir que la gente cruce ilegalmente, pero los observadores y analistas coinciden en esto. Los inmigrantes no solo seguirán llegando, sino que su número probablemente aumentará en los próximos meses. El aumento previsto puede atribuirse no solo a los patrones migratorios estacionales, sino a un incremento de las personas desplazadas por la guerra, la pobreza y los factores climáticos en todos los continentes. En la mayoría de los países, la emigración ha aumentado, sobre todo en Venezuela, y eso aún no se refleja en las cifras de Estados Unidos, afirmó Adam Isaacson, analista de patrones fronterizos y migratorios de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización no partidista de investigación y defensa con sede en Washington, D.C. A pesar de las medidas enérgicas de México contra los migrantes, Isaacson dijo que la gente sigue abriéndose camino hacia el norte, incluso si tienen que detenerse durante meses en diferentes puntos de su viaje. Debe de haber un gran número de personas de Venezuela embotelladas en México en estos momentos, afirmó. La brecha del Darién es un buen barómetro de los flujos migratorios. Esta selva tropical de 160 kilómetros, entre Colombia y Panamá, se ha cobrado la vida de cientos de migrantes, según un informe del Migration Policy Institute, un think tank con sede en Washington, D.C. Sin embargo, los peligros en esta jungla no son un factor disuasorio, afirma Ariel Ruiz Soto, analista de políticas de esta organización. La mayoría de las personas que emigran proceden de Venezuela. La razón por la que me refería a los venezolanos en particular es porque representan un desafío clave para las expulsiones desde México y desde Estados Unidos hacia Venezuela, dijo Ruiz Soto. México y Estados Unidos habían estado llevando a migrantes venezolanos de regreso al país sudamericano. Sin embargo, a principios de este año, el presidente venezolano Nicolás Maduro dejó de aceptar vuelos procedentes de EEIUU, en respuesta a las sanciones económicas impuestas por la administración Biden. Los analistas prevén un aumento en los meses restantes del año fiscal. Estas cifras son consistentes con los patrones cíclicos de cruces ilegales que disminuyen en los meses de invierno, seguidos por más migrantes que intentan llegar a los EEPU. Cuando llega el clima cálido, dijo Ruiz Soto. En los últimos meses, más migrantes intentan cruzar a través de Arizona en lugar de Texas, según la CBP. En 2023,
el sector de El Paso y del Río en Texas vio más cruces que cualquier otro lugar a través de las 2.000 millas de la frontera sur. Pero este año, el sector de Tucson, en Arizona, ha visto un aumento del 167% en los cruces, más que cualquier otro. Texas pide a los tribunales que se le permita aplicar una ley aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa controlada por los republicanos, conocida como SB 4, que obliga a la policía local y estatal a detener a los inmigrantes que sospechen que se encuentran ilegalmente en el país. Texas ha gastado más de 11.000 millones de dólares en esta iniciativa. La gran mayoría de la frontera sur de Estados Unidos está en Texas, y debido a los esfuerzos de Texas para asegurar la frontera, más migrantes se están moviendo hacia el oeste para cruzar ilegalmente la frontera hacia otros estados, dijo Mike Banks en un comunicado. Ruiz Soto, del Instituto de Política Migratoria, dijo que el impacto de las políticas de Texas en las llegadas probablemente será mínimo a largo plazo. Carla Angulo Pasel, profesora asistente especializada en estudios fronterizos y migración internacional en la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, dijo que incluso con las políticas de Texas en vigor, es probable que los migrantes sigan cruzando. Otra encuesta puso de relieve las preocupaciones de los estadounidenses sobre la afluencia de migrantes, mencionándose con frecuencia cuestiones relacionadas con la atención a los migrantes y el sistema de inmigración. Destacan dos preocupaciones principales. El 22% señala las cargas económicas, incluida la presión sobre los servicios sociales y los recursos gubernamentales, mientras que otro 22% menciona las preocupaciones en materia de seguridad, centrándose en la delincuencia, el terrorismo y las drogas. Cuando se les pregunta específicamente por la delincuencia, el 57% de los estadounidenses cree que la afluencia de inmigrantes provoca más delincuencia, mientras que el 39% piensa que tiene poco impacto. Los republicanos ven abrumadoramente una relación entre la inmigración y el aumento de la delincuencia, con un 85% de acuerdo, mientras que solo el 31% de los demócratas comparte esta opinión. En cambio, el 63% de los demócratas dice que no tiene un impacto significativo en la delincuencia. Durante los últimos años, el gobierno federal ha obtenido bajas calificaciones por su gestión de la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Solo el 18% dice que el gobierno de EEU está haciendo un buen trabajo al tratar con un gran número de migrantes en la frontera, mientras que el 80% dice que está haciendo un mal trabajo, incluyendo el 45% que dice que está haciendo un muy mal trabajo. Una mayoría del 60% de los estadounidenses afirma que aumentar el número de jueces y personal de inmigración para tomar decisiones sobre el asilo con mayor rapidez mejoraría la situación. Solo el 11% dice que empeoraría las cosas, mientras que el 14% piensa que no habría mucha diferencia. La situación de los migrantes en Estados Unidos ha empeorado, con una creciente preocupación por la tensión económica y los problemas de seguridad. Ahora que Donald Trump ha ganado, tiene previsto aplicar medidas más estrictas para hacer frente a la actual crisis fronteriza. Se espera que su administración se centre en reducir el número de migrantes y aplicar políticas de inmigración más estrictas. He aquí algunos detalles de el drástico plan de Trump. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo sobre nuestro país y por algo hicimos historia. Durante sus campañas, Donald Trump hizo varias declaraciones claves sobre la inmigración y la situación de los migrantes. Prometió en repetidas ocasiones construir un gran y hermoso muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para impedir la inmigración ilegal. Trump también afirmó que aplicaría estrictos procedimientos de investigación de antecedentes para proteger a Estados Unidos de posibles amenazas, como el terrorismo y la delincuencia, vinculadas a los cruces ilegales de la frontera. Hizo hincapié en la necesidad de poner fin a la migración en cadena y a la lotería de visados de diversidad, al tiempo que abogó por un sistema de inmigración basado en los méritos. Trump describió a menudo la inmigración ilegal como una gran amenaza para la seguridad, la economía y los servicios sociales de Estados Unidos. Los defensores de la inmigración se están preparando para Trump 2.0, cuya promesa de deportación masiva está provocando oleadas de pánico y rabia en todo el movimiento. Incluso antes de la resonante victoria del presidente electo Trump el martes, la defensa de la inmigración se enfrentaba a una crisis de identidad tras décadas de depender de los hispanos como su principal electorado, y sin que ningún partido político abrazara plenamente sus prioridades. El paraguas de la defensa de la inmigración ha crecido desde la primera administración Trump.
en particular con la elevación de los grupos de derechos civiles haitiano-estadounidenses y el estrechamiento de los lazos entre la defensa y las empresas a través de organizaciones como la American Business Immigration Coalition. En 2023, la Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió al Congreso que sacara adelante una serie de proyectos de ley bipartidistas dirigidos a la seguridad fronteriza y la reforma migratoria. El anticuado sistema de inmigración legal y su lamentablemente insuficiente oferta de visados para trabajadores han obstaculizado durante años significativamente la capacidad de las empresas para satisfacer sus necesidades de mano de obra. Además, las enormes deficiencias del sistema de inmigración legal son un factor que contribuye significativamente a los continuos desafíos en la frontera sur, escribió Neil Bradley, director de políticas de la Cámara, en una carta al Congreso. Pero ni el Congreso saliente, dividido, ni el Congreso controlado por los demócratas de la primera mitad del gobierno de Biden lograron ningún avance en materia de inmigración, una pauta que se ha mantenido durante casi 4 décadas, ni en materia de seguridad fronteriza, una obligación del gobierno que ha estado institucionalmente estancada, pero que ha crecido constantemente en alcance y coste durante las 2 últimas décadas. Ese es un doloroso balance final para un movimiento cuyos principales objetivos son modernizar y humanizar el sistema de inmigración y frenar el crecimiento del complejo industrial de detención-deportación. La victoria de Trump disparó las acciones de los operadores de prisiones privadas. Los inversores apuestan a que sus promesas de deportaciones e internamientos masivos se harán realidad, canalizando millones de dólares de los contribuyentes a esas empresas. Sin embargo, algunos siguen siendo escépticos de que Trump pueda, o realmente quiera, construir la infraestructura necesaria para llevar a cabo millones de deportaciones. ¿Va a deportar a 20 millones de personas? Realmente no lo creo. Eso es poco realista, dijo Rob Wilson, presidente de Employco USA, una firma nacional de recursos humanos. Aún así, Wilson dijo que las empresas deberían prepararse para las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, revisando la autorización de trabajo adecuada. Aunque el mensaje de Trump sobre la inmigración ha sido el hilo conductor de su carrera política, su promesa de solucionar los problemas económicos es lo que más ha calado entre los votantes. Según los sondeos a pie de urna de NBC News, el 32% de los votantes en estados clave señalaron la economía como su principal problema, mientras que solo el 11% apuntaron a la inmigración. Se espera que Donald Trump movilice a las agencias de todo el gobierno de EEEU para que le ayuden a deportar a un número récord de inmigrantes, basándose en los esfuerzos de su primer mandato para aprovechar todos los recursos disponibles y presionar a las llamadas jurisdicciones santuario para que cooperen, según 6 exfuncionarios y aliados de Trump. Los partidarios de Trump, incluidos algunos que podrían formar parte de su segunda administración, prevén que el presidente republicano electo recurrirá a todos, desde el ejército estadounidense hasta diplomáticos en el extranjero, para hacer realidad su promesa electoral de deportaciones masivas. El esfuerzo incluiría la cooperación con los estados liderados por los republicanos y el uso de fondos federales como palanca contra las jurisdicciones resistentes. Trump recuperó la Casa Blanca prometiendo una amplia campaña contra la inmigración. La pieza central de su candidatura a la reelección fue la promesa de deportar a un número récord de inmigrantes, una operación que el compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, estimó que podría expulsar a 1 millón de personas al año. Los defensores de los inmigrantes advierten de que el esfuerzo de deportación de Trump sería costoso, divisivo e inhumano, provocando separaciones familiares y devastando comunidades. Las encuestas a pie de urna de Edison Research mostraron que el 39% de los votantes dijo que la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos ilegalmente deberían ser deportados, mientras que el 56% dijo que se les debería permitir solicitar un estatus legal. Una operación de deportación dirigida a millones de personas requeriría muchos más agentes, camas de detención y jueces de inmigración. American Immigration Council, un grupo de defensa de los inmigrantes, calculó que el coste de deportar a 13 millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos ascendería a 968.000 millones de dólares en poco más de una década. Según los informes, un exoficial de policía y de línea, dura de seguridad nacional, que elaboró una controvertida política para separar a padres e hijos, para disuadir la inmigración ilegal durante el primer mandato de Donald Trump, será su deportador en jefe durante su segundo mandato. El presidente electo anunció que Tom Homan,
un halcón de la inmigración con una temible reputación entre los liberales, será su zar de la frontera para supervisar lo que Trump ha propuesto que será la mayor deportación de inmigrantes ilegales de la historia de EU. Donald Trump ha vuelto a contratar al muy controvertido funcionario de inmigración Tom Homan, considerado uno de los principales artífices de la política de tolerancia cero en la separación de familias durante su primera administración. El funcionario de línea dura en materia de inmigración se desempeñó como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos entre 2017 y 2018. El presidente electo escribió en su plataforma Truth Social durante la noche que Homan estaría a cargo de la frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de aviación. Conozco a Tom desde hace mucho tiempo, y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales de vuelta a su país de origen. No tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y muy esperado, anunció Trump en una publicación en las redes sociales. Homan participará en el objetivo declarado de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos a través de las fuerzas del orden federales, estatales y locales, invocando la misma ley de 1798 utilizada para llevar a cabo el internamiento masivo de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Con la iniciativa de separación, los funcionarios de inmigración rompieron con la antigua práctica de mantener a las familias migrantes juntas y fuera de los centros de detención, enviando en su lugar a los padres a los tribunales de inmigración para los procedimientos de expulsión y a los niños al cuidado de una agencia separada. La mayoría de los padres no quieren ser separados, explicó Homan en una entrevista, argumentando que esto convertía la separación en una herramienta eficaz para la aplicación de la ley de inmigración. Te mentiría si no pensara que eso tendría un efecto, añadió. Desde entonces, se ha convertido en una leyenda en los círculos MAGA por su enfoque de la inmigración de no tomar prisioneros, que incluye negar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos, un derecho concedido por la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense. En una reciente entrevista en 60 Minutos, Homan apoyó la deportación de los hijos nacidos en EU, de inmigrantes indocumentados, afirmando: «Las familias pueden ser deportadas juntas». En otra ocasión dijo: «Nadie está fuera de la mesa. Si estás en el país ilegalmente, más vale que mires por encima del hombro». Sobre los ilegales, una vez dijo: «Será mejor que empiecen a empacar ahora, porque os vais a casa». En momentos más complacientes, Homan ha dicho que solo los inmigrantes ilegales tienen que tener miedo. Oigo a mucha gente decir: «Hablar de deportaciones masivas es racista. Es una amenaza para la comunidad inmigrante», ha dicho, manteniendo que la única amenaza es para la comunidad de inmigrantes ilegales. Homan se unió a la Fundación Heritage en febrero de 2022 y fue colaborador de su proyecto 2025, que propone arrestos, detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en todo Estados Unidos. También ha propuesto que los políticos que apoyan las políticas de ciudades santuario, que en su mayoría son demócratas que tienen una visión más matizada y liberal de los inmigrantes ilegales, sean acusados de delitos. El nombramiento de Homan, que tendrá que ser confirmado por el Senado, era muy esperado, y él mismo se reservó el puesto, diciendo, en una reunión de la Conferencia Nacional del Conservadurismo de julio de 2024, «Si Trump vuelve en enero, le estaré pisando los talones al volver y dirigiré la mayor fuerza de deportación que este país haya visto jamás. Aún no han visto una mierda. Esperen hasta 2025». La nominación de Trump de Homan como bombero fronterizo fue recibida con horror por el espectro liberal progresista. Tom Homan no es humano. En la frontera separó alegremente a niños de sus padres y luego los enjauló. Los considera a todos ellos menos que humanos, muy por debajo del nivel de los conejos y las gallinas asilvestradas. Es cruel, decía un mensaje en las redes sociales. Así pues, el nombramiento de Homan como halcón de la inmigración por parte de Trump señala un probable giro hacia políticas de inmigración aún más estrictas. El impacto a largo plazo de este nombramiento probablemente configurará el panorama de la inmigración en el país, fomentando una mayor polarización sobre el tema, al tiempo que impulsa políticas que dan prioridad a la seguridad por encima de las preocupaciones humanitarias. Así pues, la filtración de imágenes de inmigrantes supuestamente dañando la frontera estadounidense ha suscitado preocupación por la seguridad. ¿Significa este incidente un empeoramiento de la crisis fronteriza y conducirá a políticas de inmigración más estrictas?
Háganoslo saber en los comentarios. Si quieres ver más actualizaciones interesantes, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos intrigantes. Permanezca atento a más contenidos intrigantes.